me gustan este tipo de tecnologías que te ayudan a desarrollar por el lado del frontend. Soy de Cúcuta, soy de la comunidad de Cúcuta Tecnológica, soy colaborador de la comunidad de Abanet igualmente, me encanta todo lo que tiene que ver con el altruismo, el compartir conocimiento del altruismo de hacerlo. Mi nickname en Twitter es Academo, el sitio web de comunidad es cucutatecnologica.com y también el sitio web de Abanet es abanet.org. Así que vamos a comenzar. Preprocesadores CSS con LSCS. Entonces voy a darle pantalla completa a esto y no voy a poder leer sus comentarios, pero voy a estar quitándola de vez en cuando para que ustedes, para ver si no vaya a ser que se haya caído la conferencia o algo. Voy a pasar las diapositivas y después de finalizar las diapositivas, si tienen alguna la pregunta la hacemos en ese momento y después vamos a la segunda parte de la conferencia, que es mostrarles cómo funcionan los preprocesadores del CSS, ¿vale? Entonces, no estoy seguro si ustedes alcanzan a ver en ese momento la pantalla completa, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale. Entonces, preprocesadores CSS con LSCS. ¿Por qué exactamente con LSCS? Porque la segunda parte de la conferencia, que va a ser práctica, voy a explicarles cómo trabajar con preprocesadores de CSS, pero específicamente con LSCS. Entonces, ¿qué es un preprocesador? Es un programa separado que prepara el texto para ser procesado por el programa compilador o intérprete principal. En el caso de un preprocesador CSS, permite escribir el código CSS de una manera más lógica, organizada y fácil de mantener. Y después de preprocesarse, finalmente el navegador obtiene un CSS completamente limpio y compatible con todos los navegadores. Es decir, el CSS tal como si lo hubieras escrito tú a mano y como si un navegador lo entendiese normal. Pero tú escribes el CSS de una manera más lógica, así que el preprocesador hace su trabajo y genera el CSS. Por eso es un preprocesador. Y pues obviamente el procesador de CSS lo que hace es convertir el CSS escrito en una sintaxis propia del procesador específico y lo convierte en CSS final. ¿Por qué propia en la sintaxis del procesador específico? Porque existen diferentes preprocesadores ahí en el mercado y cada preprocesador tiene su sintaxis y sus funcionalidades distintas, aunque comparten entre todos, casi todos, comparten la misma funcionalidad. Existen diferentes sintaxis y varios de estos preprocesadores que existen son LSCS, que es el que les voy a hablar un poco más adelante, SAS, que es uno de los primeros que apareció de la mano de Ruby. El SCS está inspirado en SAS, después de que SAS cambió un poco su sintaxis. SAS tiene una sintaxis, inicialmente tuvo una sintaxis distinta, que es identada, todavía la tiene, pero ahora también tiene la sintaxis de bloque, que fue la que adoptó el SCS. Y el SCS dejó ser exclusivamente para Ruby, se pasó a ser compatible con diferentes plataformas y lenguajes de programación, en este caso PHP, .NET, Java, muchísimos lenguajes de programación usados en la web. Otro de los otros preprocesadores famosos son Stylus, que me olvidó ponerlo en la lista, pero es muy famoso, CSS Crush, Turbine, o Turbine, no estoy seguro cómo se pronuncia, Switch CSS, que Turbine es un preprocesador escrito meramente en PHP y para PHP, y Switch CSS funciona como un módulo de Apache, así que se integra directamente con el servidor web. Pregunta, pausa y pregunta. ¿Si están pudiendo ver las diapositivas? Vale, perfecto. Entonces, gracias. Entonces sigo, ¿vale? ¿Para qué nos sirven los preprocesadores? Los preprocesadores nos sirven para quitarnos esa cantidad de dolor de cabeza que tenemos al momento de escribir CSS, código que se repite, atributos específicos de cada navegador que tenemos que escribir cada vez que los queramos usar, una sintaxis no tan jerárquica, aunque sea hojas en cascada, finalmente tienes que repetir demasiado código y repetir demasiadas etiquetas. Nos sirve para reutilizar código, es una de las partes más importantes, nos permiten hacer funciones, cálculos, diferentes funcionalidades y características que les voy a explicar más adelante. ¿Cuáles son las características comunes? Tiene un código mucho más organizado. ¿Por qué? Porque es realmente jerárquico, es más lógico. Ya lo van a ver dentro de poco. Permite usar variables.
te permite definir variables y usarlas luego en los atributos que estés usando dentro de los atributos cuando los estás definiendo. Te permite reutilizar código porque no tienes que hacer lo que hacen normalmente el CSS, que si tienes un CSS que te sirvió para algo y quieres usarlo en otro elemento, pues tendrías que copiar y pegar el CSS o tendrías que irte directamente al HTML y aplicarle la clase de ese elemento si no quieres copiar y pegar el código. Bueno, en el caso de los preprocesadores de CSS, te permiten reutilizar el código. Te permite hacer operaciones matemáticas y operaciones de colores, por ejemplo, usar un margen básico y el resto de los elementos trabajan en base a operaciones para mantener el margen. Entonces todos los márgenes se pueden mantener relativos, así como en el diseño sensible mantenemos los tamaños relativos. Si usamos preprocesadores de CSS, incluso podríamos llegar a tener atributos de CSS relativos usando operaciones, funciones de colores y funciones propias del preprocesador, disculpen. Y en el caso del SCS y el intérprete y el preprocesador en JavaScript, permite incluso ejecutar funciones de JavaScript dentro del CSS. Uno se preguntaría para qué sirve, pero las posibilidades son prácticamente infinitas. Comentarios de una línea, sí, todos los que han desarrollado, todos los que han escrito CSS han querido poder hacer un comentario en una línea sin tener que dar un error del navegador. Y mixins, que es derivado de Ruby y que son colecciones de funciones y colecciones de variables y colecciones de clases que podemos reutilizar en diferentes elementos. Ya, cuando vayamos a la práctica les voy a mostrar cómo funciona. ¿Cuáles son las ventajas exactas entonces de usar un preprocesador de CSS? El código es claramente más organizado, los proyectos son más fáciles de mantener, por eso ya no tienes que tener un archivo de 1500 líneas o 1600 líneas, donde la mayor parte del código está repetido y cambiar un color o cambiar un atributo, un elemento, o cambiar un valor de cierto grupo de elementos es un dolor de cabeza, porque no todos usan expresiones regulares y a veces ni siquiera las expresiones regulares sirven para modificar esto, entonces es una de las grandes ventajas y permite la reutilización de código, así que si han escuchado acerca de este OSCSS que plantea utilizar el CSS de una manera reutilizable con un preprocesador de CSS, es excelente explicarlo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, realmente no son muchas. Primero, pero la desventaja mayor es que debe aprender a usarse. Finalmente, para poder empezar a usar algo nuevo, lo tienes que aprender a usar. Pero es muy fácil. En el caso del SCS es muy fácil, porque cuando tú escribes CSS, el CSS normal es compatible con el SCS. Solamente que si empieces a usar sintaxis del SCS, empieces a usar las características adicionales. Pero en realidad es muy sencillo e incluso es lógico. Entonces, el problema de CSS, bueno, la ventaja de CSS como tal es que es muy fácil de aprender y las personas nuevas encuentran en CSS algo muy sencillo para definir estilos. Cuando ya comenzamos a trabajar de una manera más profesional, nos damos cuenta que CSS se queda corto en algunas cosas. Una de las desventajas, en el caso de los preprocesadores, es aprender a usarse. Pero así como CSS es muy fácil de usar, los preprocesadores son muy fáciles de usar también. Todo el equipo de desarrollo debe usarlo. Una vez se comienza a trabajar en un proyecto con un preprocesador de CSS, la idea es que todo el equipo comience a usarlo. No es que no se pueda luego usar más CSS normal, también se puede, pero entonces, ¿dónde quedaría la parte de la mantenibilidad? La fácil de mantener del proyecto, si no seguimos usando el preprocesador. Además que, como el preprocesador al final genera un CSS normal, si a alguien le da por editar ese CSS final y el preprocesador cachea y vuelve a generar CSS, pierden los cambios. Entonces es necesario que todo el equipo sepa que se está usando un preprocesador y cómo usarlo. Una desventaja que no me parece una gran desventaja es que una vez que lo usas no quiere volver a usar CSS común. Entonces, no es en realidad una desventaja, es sencillamente una forma de decir que son muy buenos los preprocesadores. Entonces, aquí sacaron las diapositivas y vámonos a la práctica, ¿vale? ¿Preguntas hasta el momento? Yo quería pasar la parte de las diapositivas un poco rápido, pero si tienen preguntas acerca de lo que acabo de decir, que no tenga que ver con ejemplos exactos que vamos a usarles ahorita, pues es el momento preciso para hacerlo. ¿Nada por acá? Bueno, entonces comencemos con manos a la obra, ¿vale? Vamos a hablar exactamente del SCS. Entonces, el SCS se derivó de SAS exactamente, basado
en el estilo de código que adoptó SAS últimamente, que es con los mismos bloques de CSS, pero entonces el CSS se derivó y aparte de eso se hizo famoso en otros lenguajes de programación como PHP, .NET, finalmente soportado por diferentes lenguajes. En algunos sitios se van a encontrar con que el CSS es un motor, es un intérprete meramente de JavaScript. En esos casos, pues la información está desactualizada, el CSS ya tiene implementaciones del intérprete en muchísimos lenguajes. Entonces, pero uno de los más famosos es el motor de JavaScript. ¿Cuál es la ventaja del motor de JavaScript? La ventaja del motor de JavaScript es que es muy rápido comenzar a usarlo, como les voy a mostrar ahora. Pero la desventaja es que en entornos de producción hace que el sitio web se vuelva lento. Así que usar el motor de el compilador de CSS para JavaScript es muy bueno cuando estamos comenzando, pero ya una vez estamos en producción es mejor usar el preprocesamiento por el lado del servidor. En el lado de con JavaScript es preprocesamiento con el lado del cliente. Obviamente retardos de casi 100, 150, 200 milisegundos, dependiendo de la cantidad de texto que tenga que trabajar el JavaScript. Y en el lado del servidor, el retardo es nulo porque al navegador se le envía directamente un CSS completo. Entonces, para comenzar a trabajar con el CSS, en este caso de esta conferencia, vamos a comenzar con el motor JavaScript. ¿Por qué? Porque es muy fácil de implementar. Se meten al scss.org. Yo voy a ir un poco rápido, precisamente porque no quiero que nos quedemos aquí varias horas y ustedes se aburran de tantas cosas. Pero si ustedes quieren tratar de seguir un poco los ejemplos, les voy a estar mandando los enlaces por el chat para que ustedes lo sigan. Entonces, el sitio del SSS te incita a descargar te invita a descargar el preprocesador en JavaScript. Es bueno para comenzar a trabajar. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con eso. Entonces, voy a descargarme la librería en JavaScript. Aquí, aclaración, voy a usar un localhost, voy a usar mi servidor local. Voy a usar mi servidor local para para trabajar en esto. Pero ojo que no es necesario. Como el JavaScript lo puedes ejecutar sin problema, sin tener un servidor local. El único problema que se les puede dar si usan el intérprete en JavaScript, no lo trabajan en Chrome a modo local, porque el motor de JavaScript desde CSS hace una petición a Ajax para traerse el archivo LES y Chrome no permite Ajax local, entonces no van a funcionar. Como yo voy a trabajar en Chrome y les quiero mostrar cómo funciona, entonces porque quiero usar CSS3, entonces voy a trabajarlo en mi servidor local. ¿Qué hice? Una carpeta en mi servidor local y voy a poner ahí mi compilador de LES. ¿Vale? Entonces sencillamente lo tengo en una carpeta que se llama LES y ahí está mi archivo les.js. ¿Vale? Entonces lo siguiente es hacer un archivo de HTML, voy a llamarlo index.html, ¿sí? Es un archivo normal, lo voy a abrir desde mi navegador web y ahí está vacío. ¿Cómo lo voy a abrir? Lo voy a abrir con Sublime. ¿Por qué con Sublime? Porque Sublime tiene un paquete que permite trabajar con LES de una manera muy sencilla, entonces voy a usarlo. Y adicional voy a crear un archivo que se llame style.les y lo vamos a agregar aquí. Entonces son tres archivos que necesito para comenzar a trabajar con el CSS. Un archivo HTML cualquiera, el motor de JavaScript y un archivo .les que va a ser nuestro trabajo de preprocesamiento. Entonces el HTML pues vamos a hacer un HTML sencillo. Sí, doctype HTML, no sé si me equivoco, bueno, dejémoslo así. No soy bueno para aprenderme las cosas de memoria. Preprocesadores. Acuérdense que todo lo que estoy haciendo aquí no se va a perder, lo vamos a poner en el GitHub. Entonces, si no quieren perderse la pantalla mientras hacemos en esto, entonces pueden descargarlo después de GitHub, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Sencillamente una página en HTML, lo que voy a hacer es una lista simple, tan sencillo como eso,
Y esta lista simple lo que va a tener es un enlace adentro con enlaces nulos y sin mayor contenido en realidad. Sí, yo sé que Sublime permite copiar y pegar de forma muy fácil, pero uno no se puede quitar las viejas costumbres. Sí, me pregunta Jorlugaki que si es Sublime Text 2, sí es Sublime Text 2. Que tengo entonces una página web con una lista simple, ¿sí? Como ustedes ven, la acabo de programar y hasta el momento no estoy usando el SSS todavía. Entonces vámonos al sitio del SSS y nos dice que para poder trabajar con el SSS lo que tengo que hacer es primero incluir la librería JavaScript. Bien, lo ponemos aquí al final del body, me gusta ponerlo JavaScript, el SSS, sí, les JavaJS, vale, y hay que agregar un link en el head que hace referencia a nuestro style sheet del SSS. En el caso de nosotros se llama, voy a quitar esto de acá porque creo que está tapando eso. En el caso del nuestro se llama style.les, ¿sí? En este momento ya el procesador empieza a funcionar únicamente, pasa que no está haciendo nada. En este caso, no sé si alcanzan a ver desde allá, el preprocesador muestra una salida en consola que dice que está procesando el archivo style.les. ¿Listo? Dice que lo generó en 6 milisegundos. Como cerré la ventana del chat, si quieren preguntarme algo por Twitter, pueden hacerlo porque aquí me llega la notificación. Bueno, ahora comencemos con el SSS como tal. Entonces, ¿cómo haríamos normalmente si quisiéramos hacer que esta lista simple tuviera un poco de estilo? Normalmente definiríamos un UL, ¿cierto? Luego definiríamos un ULLI y luego definiríamos un ULLI, el mayor que es para que solamente tome el primer hijo, ULLIA, ¿cierto? O sin el mayor que, no importa. Entonces, esa sería la forma tradicional hacerlo con JavaScript, con CSS, disculpa. Entonces fíjense que estamos repitiendo demasiado código acá y no es tan lógico seguirlo. Con el procesador de LED, sencillamente, dentro de los mismos corchetes definimos el elemento A y definimos el elemento A, LI y el elemento A. ¿Y qué pasa? Si yo defino elementos aquí, por ejemplo, list style none, para que nos salgan circulitos, al le digo display inline block para que se alineen todos a la derecha, ¿sí? Y al A le va a decir que no haga ningún tipo de text decoration. Entonces, voy a tener un menú sencillo. Si ustedes se fijan, aunque lo escribí en preprocesado con el SCS, él está preprocesando y está generando el CSS de forma tal que el JavaScript, que el navegador lo puede tomar. La consola me dice que se tomó 5 segundos interpretando el SSS. Entonces, la primera parte del SSS es que te permite trabajar los elementos con una jerarquía lógica. Entonces, el LI dentro del UL y el A dentro del LI y así. Entonces, para terminar ese ejemplo voy a hacer un menú sencillo. Vamos a eliminar el padding para que no nos quede hacia la izquierda. El LI, vamos a ponerle un fondo sencillo. Aquí, vamos a decir que es, vamos a ver si le preguntémosle aquí por un color bonito. Probemos este rojo. Al LI, digamos que le vamos a poner un padding de 10 píxeles para hacerlo más bonito. Y al A, digámosle que pongamos la letra blanca. Entonces, vamos a separar un poco los elementos de los LI para que se distingan. Si se fijan, estoy haciendo lo mismo que haría normalmente en CSS, pero disculpen el background, y aquí en el LI, quitemos esto aquí mejor. Entonces, si se fijan, estoy haciendo lo mismo que lo haría en CSS. Ahora vamos a hacer que el LI tenga un color más suave cuando estoy pasando sobre él, sencillamente con la propiedad over. Pero como estoy dentro del LI, no tendría que hacer lo que normalmente haríamos, que es el LI over, como funciona normalmente, ¿cierto? Dentro del preprocesador, las referencias al mismo elemento padre se hacen con asperson, ¿sí? Entonces, 2 puntos over
sería una forma de definirle el pseudoselector over. Entonces los pseudoselectores de un elemento se definen con asperdan dos puntos y el pseudoselector. Entonces de esa forma puedo ponerle un over al menú cuando estoy trabajando. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda en el chat? No, yo los veo por este ladito, no, ¿vale? Entonces, continuemos ¿vale? Entonces, entonces ya que tenemos esto funcionando, sí, Cristian, eso es algo, lo que te decía, la ventaja es que te quieras quedar en esto. Ahora que tenemos la lista bien definida, vamos a ver que este CSS es claramente más fácil de entender a nivel de programación. Es más fácil de entender que el CSS que solimos construir. Y no solamente eso, es más lógico, no tuvimos que estar definiendo tantos atributos de otra forma. Entonces pasemos con el primer punto del SCS, porque hasta el momento solamente hemos usado jerarquía. Ahora comencemos con el uso de las variables. Resulta que yo tengo el color que me gusta, que es el color rojo. Entonces yo digo que el color rojo es este valor, y las variables del SCS se definen con arroba, nombre de la variable, dos puntos, y el valor. En este caso estoy definiendo un color hexadecimal. Y si quiero, ahora si quiero decir, por ejemplo, que el fondo del menú es igual a la variable roja, lo puedo hacer. En este caso estoy asignando a una variable el valor de otra variable. Ahora, este color que tenía aquí en el fondo lo voy a reemplazar por menú background. Y el resultado al final será exactamente el mismo. ¿Sí? Ahora, por alguna extraña razón voy a definir que el color blanco, entonces vamos a hacer lo siguiente, a mí me gusta hacerlo de esta manera, variables, colores, variables del sitio, ¿sí? Comentario de una línea, doble slash, vamos a definir que el color blanco es triple F y vamos a cambiar este color aquí, listo, y vamos a cambiar que el menú over es este. Podría definirlo como una variable, pero no lo voy a hacer porque eso lo voy a tomar para algo que les quiero mostrar más adelante, ¿vale? Entonces, en este momento estoy usando variables, ¿sí? Para poder definir los valores. Si yo quisiera volver a usar este rojo, si por alguna razón dentro de mi proyecto yo tuviera 100 llamados al color rojo, ¿sí? Y yo simplemente quiero que mi proyecto alguien decidió que ese rojo debía ser un poco más oscuro, sencillamente tengo que cambiar el color el valor de la variable y el rojo se vuelve más oscuro inmediatamente, ¿sí? O si alguien dijo que el color del menú ya no era rojo, sino que quería que fuera verde por alguna razón, entonces yo lo que hago es definir otra variable que sea green. Y aquí al color de la variable, en vez de rojo, le digo que ahora va a ser green. Y cambio automáticamente, ¿vale? Entonces, esta es la forma de trabajar con variables. Obviamente es mucho más sencillo, porque las variables no solamente pueden tener colores, las variables pueden tener valores numéricos, valores en píxeles, pueden tener incluso texto, pueden haber valores de tipo texto. En el CSS también existe la concatenación. Así que, por ejemplo, podríamos definir una base para la URL, ¿sí? Una URL base. Images dir, por ejemplo, y yo digo que es http mysite.com /images, ¿sí? Cuando esté definiendo un background, le puedo decir URL, ¿sí? Y le digo images dir y le defino mi imagen image.bg.png, por ejemplo. Entonces el SCS toma, se me fue la arroba, el SCS toma esta variable que está entre corchetes, la reemplaza con este valor y de esa forma, por ejemplo, podría tener una base
de la URL, y si en algún momento quiero cambiar el servidor donde están todas las imágenes que hostean el CSS, o por ejemplo cambiarlas por, no sé, el CloudFront de Amazon, sencillamente cambio la URL y todas las imágenes van a cambiar en el CSS, porque el preprocesador es el que se encarga de decirle al CSS, al momento de preprocesar, él va a cambiar toda esta variable por esta cadena. ¿Ven? Entonces, es otra forma de utilizar las variables. Voy a hacer esos cambios porque eso no lo vamos a usar ahora mismo. Entonces, ya hemos visto que la jerarquía básica, hemos visto cómo se usan las variables. Vamos a pasar al siguiente punto del SSS. ¿Por qué tengo abierto el sitio del SSS? Porque quiero mostrarles las funcionalidades del SSS tal como se definen en el sitio. Porque van de las más sencillas a las más avanzadas. Comencemos con el asunto de los mixins, ¿sí? ¿Qué es un mixin? En el SSS, en Ruby, un mixin es una colección de funciones que se pueden, por así decir, tomar prestadas. Entonces tú puedes a una clase importar un mixin y todas las funciones, todos los métodos que se declaren en el mixin quedan como si fueran parte de la misma clase. En el SSS funciona de una manera parecida, solamente que los mixin existen como funciones como tal que pueden recibir incluso parámetros. Entonces, ¿de qué forma? Un mixin se define con un punto. Por ejemplo, punto, hagamos algo sencillo, border. ¿Sí? Entonces, puede o no recibir parámetros o puede simplemente ser como la definición de la clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un mixin en el SSS es como en CSS clásico definir una clase. Incluso, todas las clases dentro del SSS son mixins. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera usar una clase, que si yo quisiera agregarle una clase a un elemento, ya no tengo que irme al HTML y agregar la clase. Simplemente, por ejemplo, vamos a decirle al LI, vamos a definir primero la clase border. Entonces vamos a decirle, el borde va a ser de un píxel sólido y de color negro. Y sencillamente en el LI le digo que use la clase border. En este momento estoy llamando el mixin. Y nuestro LI va a tener ahora un borde negro. ¿Sí? Si yo quisiera cambiar el mixin, cuando yo quiera cambiar el borde de todos los elementos que usan el mixin border, sencillamente cambio el valor. Le digo, por ejemplo, que ahora va a ser de 2 píxeles gris. Y inmediatamente todos los elementos que tuvieran usado ese border, ese mixin, cambian. Ahora, ¿por qué no a mejorar el asunto? Pasemos parámetros. Pueden pasar parámetros. Por ejemplo, pasémosle como parámetro color y digamos que por defecto el color va a ser negro. Así que ahora aquí vamos a usar el color, la variable color. Esa es una variable local. Ya les explico un poco sobre las variables. Pues como aquí estoy llamando el mixin, sin pasarle parámetros por defecto va a ser negro. Pero si dentro de mi llamado al mixin yo le paso, de mi llamado al mixin yo le digo que ahora vamos a usar el color gris para esto, inmediatamente cambia nuestro borde. Así que tengo mixins que permiten pasar parámetros. Ahora hagamos el ejemplo sencillo. Digamos que quiero crear un botón. Vamos a hacer un botón muy sencillo. Aquí vamos a nuestro HTML, vamos a hacer un salto de línea aquí, mejor un HR, ¿sí? Y vamos a hacer con class button, botón, ¿sí? Entonces aquí tengo, vamos a quitar el acento para no complicarnos con el chart set. Aquí tengo mi botón. Mi botón es un enlace actualmente que no va a ningún sitio. Voy a decirle que vaya hacia un sitio nulo, hacia el top de la página, y ahora es un enlace con todas las de él. Aquí la regla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir nuestra clase button, creo que escribí mal button, creo que es así. Entonces vamos a hacer nuestra clase button, ¿cierto? Entonces nuestra clase button es actualmente vacía y en este caso es un a.button, ¿sí? Ya en este caso no es un mixin, ahora solamente es la definición de una clase button que pertenece a un elemento A. Vamos a decirle primero que sea de color, por ejemplo, gris, que no tenga decoración, ¿sí? Que sea el tipo bloque para que podamos jugar con ciertas cosas. Que se me fue que
Vamos a decirle que tenga un fondo, digamos que ya estoy usando el green, usamos el rojo, un padding de 10 píxeles para que se vea bonito y vamos a decirle que no use borde. Entonces veamos qué tenemos. Tenemos un botón, vamos a decirle que el width es auto para que no... Aquí tenemos el display block mejor y ya. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un salto de línea para que no se nos pegue tanto al HDR, ¿vale? Entonces tenemos un botón cuadrado y normal como lo conocemos, creo que se ve mejor con el color blanco de letra, ¿sí? Y bien, ahora, ustedes saben que CSS3 tiene una cantidad de cosas excelentes. Yo por mi parte todavía no me sé todos los atributos de CSS3, así que yo uso la página css3.me, que me permite? Me permite generar diferentes CSS. Por ejemplo, puedo gráficamente definir el round de un elemento. Entonces le voy a decir que me dé el código para Mozilla, para estos navegadores. No voy a obviar toda la parte de Microsoft. Y vamos a definir un mixin que se llame .round corner. Y le voy a definir estos atributos. Luego voy a llamar el mixin en nuestro botón, el que acabamos de definir aquí. Creo que le podemos quitar el without. Y nuestro botón ahora va a tener bordes redondeados, sencillamente porque tomó las características de el mixin que estoy definiendo acá abajo. Ahora, yo quiero que nuestro botón tenga una muy bonita sombra. Aquí vamos, sigamos usando nuestra página CS3000. No soy un experto en CSS3, así que yo hago trampas. Vamos a definirle 3, un blur de 15 y un de 1. Y puedo definir un color de sombra, vamos a definir un poco, dejémosla negra para que sea clásico. Vamos a decir lo que nos dé el código, copiamos y vamos a definir otro mixin que se llama bot shadow. No sirve bot shadow porque es una palabra de CSS, entonces bot shadow, sí podemos usarlo, no creo que haya problema. Ahora vamos a usar nuestro bot, nuestro mixin de bot shadow aquí y tendremos una caja con una sombra. Vamos a quitar un poco el, el blur para que no se vea tan fuerte. ¿Sí? Tenemos una caja con una sombra, como ustedes están viendo acá. Estoy usando Chrome precisamente para aumentar la compatibilidad de CSS3, pero igual funcionaría con cualquier navegador. Actual, obviamente. Gracias, Oscar, por el enlace. Disculpen que no se los puse. Ahora, tengo nuestro botón y a mí me gustaría, por ejemplo, que el fondo fuera de grabado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recargar esto para borrar todo lo que teníamos y vamos a decirle que quiero un gradiente de fondo. Ya no quiero ese rojo que teníamos ahí, ahora quiero un color un poco más bonito. Vamos a ir de rojos claros rojo a un rojo un poco más oscuro. Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar exactamente. Y este es nuestro código para un degradado en CSS3. No les voy a explicar bastante de CSS3 porque nos quedamos un rato, pero vamos a decirle que vamos a hacer un gradiente, ¿listo? Un mixin que se llame gradiente, pegamos nuestros atributos y ahora vamos a llamar al mixin desde aquí. Y tenemos nuestro fondo con gradiente. Pero en este caso tener que quitar este background porque estaría repitiendo código. Entonces, usando los tres mixins que definí y llamándolos, podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el gradiente ahora reciba un parámetro que sea el color, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer que color 1 y el color 2. Entonces vamos a hacer que ahora nuestro botón, en vez de llamar a gradiente únicamente, le pase estos dos parámetros. Uy, ¿qué pasó acá? Casi me quedo
sin paréntesis. Y aquí vamos a reemplazar los valores de los hexadecimales por los colores. Voy a quitar eso para que puedan ver mejor. Dale, ahora tenemos usando los colores y vamos a decirle que tenemos que definir unos colores por defecto. En este caso vamos a definirle, vamos a hacer mejor que sea verde y un verde más oscuro. Si ustedes se dan cuenta, ahorita que se me olvidó ponerle los valores, porque las variables color 1 no existen, él me dio un error y me muestra dónde está el error y exactamente la línea donde se está generando. Entonces en este caso ya está funcionando. Ahora, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer otro botón y veamos cómo podemos reutilizar el código. Vamos a hacer otro salto de línea y vamos a hacer otro botón, pero es que tenga la clase botón 2. Entonces, fácil, en CSS normal tendríamos que copiar esto y pegarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer botón base, ¿sí? Y vamos a llamar vamos a copiar todo esto y a llamar al mixin desde a.button. Y tendría todo lo de botón base más el gradiente y tendría siguiendo el mismo botón, pero este botón de aquí abajo ahora se está metiendo porque este es nuestro botón 2. Así que voy a llamar lo mismo, pero en vez de tener los colores de gradiente, lo que voy a hacer es que vamos a cambiarlo por unos colores púrpuras. Yo no soy fanático del púrpura, así que no sé cómo usarlo bien. Y ahora tenemos dos botones que se están poniendo entre ellos. Es por el padding que no tiene margen. Vamos a hacerle un display block para que vamos a hacer un display, vamos a decir block con un width definido para evitarnos problemas. ¿Vale? Creo que quedaron un poco grandecitos, pero ustedes entienden la idea. Entonces tenemos nuestros botones que están usando este mismo CSS, que están llamando un mixin que a su vez llama otros mixins, y lo único que los diferencia es la forma en que llaman al gradiente, ¿sí? De hecho, si yo quisiera hacerlo de una manera más chévere, al botón base podría pasarle los parámetros color 1 y color 2, ¿sí? Es decir, que este mixin recibiera los parámetros, que este mixin recibiera los parámetros de colores y finalmente llamara a gradiente y le pasara los parámetros que acaba de recibir. Si se dan cuenta, con este preprocesador estamos haciendo una programación con variables y funciones y variables locales y variables globales de una forma excelente. Entonces, esta es la forma de usar los mixins de forma sencilla. A su momento, ¿alguien tiene una pregunta de lo que estoy haciendo? Yo los leo para acá en el chat. Si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, pueden decirme. Ese es hasta el momento lo que tenemos usando el preprocesador. Bueno, entonces, ¿quiénes de aquí son programadores en PHP? Tenemos en este momento a 17 personas conectadas. ¿Quiénes son desarrolladores en PHP? Tenemos Cristian, dice que es desarrollador. Miguel from Medellín. Bueno, Les tiene una comunidad muy, muy activa. Y hay que recordar que les es una sintaxis que está en continuo desarrollo, pero que ya está definida. Entonces, tu pregunta de qué pasa si les dice que no va a sacar más versiones, es como preguntar qué pasa si C++ nunca se actualiza. C++ va a seguir siendo C++. Lo mismo va a pasar con les. Les va a seguir siendo les porque ya es una definición. Lo que se hace son compiladores y los compiladores se actualizan para corregir bugs y todo el asunto. Entonces me pregunta comunidad AON,
Abanet, ¿cómo son los scopes de las variables? Bueno, los scopes de las variables en el SSS son igual que los scopes del lenguaje de programación. Bueno, digamos que casi todos los lenguajes de programación. Alcances de variables. Entonces, si yo aquí, dentro de button base, definiera una variable 1 y le pusiera el valor 20 píxeles, y afuera de ese CSS tuviera una variable 1 y le definiera 10 píxeles, por alcance primero tomaría, por alcance, si usara la variable 1 dentro de button base, el primero tomaría la variable local y si esta variable no estuviera definida, tomaría la variable global. ¿Qué pasa cuando definimos variables dentro de una jerarquía grande? Entonces, él toma de la variable local hacia arriba. Por ejemplo, si defino variable menú background aquí, menú background aquí, menú background aquí y menú background aquí. Si lo defino en las tres partes, el alcance va a empezar a correr desde adentro hacia afuera. Entonces él va a tomar esa variable como fue definida en el padre más cercano. Y en el caso de que no esté definida en ningún padre, lo toma como una variable global. ¿Vale? Entonces así funcionan los alcances de variables en DSS. Es un poco más avanzado, pero normalmente no creo que pasemos de una jerarquía de dos variables, de variable local a variable global. Eso queda un poco claro lo de los alcances de variables, ¿cierto? Sí, funcionan como debe ser exactamente. Vale, entonces como yo soy un programador en PHP, yo sé que a muchos no les gusta PHP, pero no importa, todos tenemos nuestro lenguaje. Les voy a mostrar un poco el compilador en PHP para el SSS. ¿Por qué les quiero mostrar un poco del compilador de PHP para el SSS? No porque, solo no únicamente porque yo sea el desarrollador en PHP, es porque quiero mostrarles cómo se trabaja con el SSS a nivel de servidor. Y precisamente por eso comencé el proyecto en una carpeta en mi localhost para poder usar finalmente el compilador en LESS.php. Que hice simplemente en Google SSS.php, encontré el sitio oficial, leafo.net, lessss.php, es el intérprete o compilador de PHP para LESS, no es el único, pero es el más usado. Y lo único que hacer es darle downloads, tenemos nuestra carpeta y lo que necesitamos es este pequeño archivo, less.in.php. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a renombrar mi index.html a index.php. Así que vamos a volverlo a abrir acá. Y ahora tengo, inicialmente no cambio en absoluto nada porque sigo usando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es eliminar el JavaScript de mi HTML y voy a convertir esto en style.css. Entonces, como style.css no existe, lo que voy a ver ahora es el HTML normal porque no ha pasado por el preprocesador. Entonces, en el sitio oficial del SSS nos muestra una forma sencilla de usarlo. Esta es la forma más sencilla. Esta no tiene caché, esta no tiene nada en especial, solamente tiene el compilar el less cada vez que hay una petición a ese sitio, a esa página web. Entonces, ya más adelante, no voy a hablar de eso ahorita, pero más adelante de la documentación, ustedes pueden leer como por ejemplo, en la documentación oficial del intérprete pueden, por ejemplo, leer cómo hacen para cachear los archivos. Entonces, aplicar caché es muy sencillo, simplemente él incluso tiene un helper para eso. Pero por cuestiones de facilidad, solamente vamos a hacer que se compile en cada petición. Voy a agregarlo aquí arriba como si fuera cualquier script PHP. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Incluyo el PHP, le digo que cargue el archivo style.less y lo genere como style.css. Fíjense que él toma style.less como entrada del compilador y como salida tiene style.css, que es el que yo uso aquí en mi href, porque es la salida que me va a dar el intérprete. Cuando ya pongo a ver acá, me dio un permiso denegado, vamos a cambiar los permisos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, estamos funcionando con less por el lado del servidor. Si ustedes se fijan en el HTML, aquí tenemos nuestro style.less, ¿sí? Ahora, si vemos la carpeta donde está nuestro proyecto de less, ahora existe un archivo que se llama style.less. Y si yo lo abro,
lo que voy a encontrarme es el CSS que finalmente genera nuestro compilador. Entonces voy a agrandar un poco aquí la letra. No sé si ustedes alcancen a ver. Voy a agrandarla un poco más. No creo que, no es que crea que sean ciegos, solamente que no estoy seguro de qué tamaño de pantalla ven ustedes allá. Pero si ustedes se fijan, esta definición es que hubiéramos hecho normalmente en CSS, pero que hicimos en LESS, es lo que finalmente genera el intérprete, el compilador. Fíjense, UL, ULLI, ULLI over, ULLI a, botón base, button, ¿sí? Incluso los mixing lo generó como, como clases de CSS, ¿sí? Pero fíjense que la única que no generó fue gradient, porque gradient era un mixing como tal que recibía parámetros. Entonces, como un mixing como tal no se puede usar en una clase CSS, él no la generó como parte del CSS. Quiere decir que si ustedes van a usar mixing que usan parámetros, pueden definir la cantidad de mixing que quiera, que el intérprete únicamente va a generar el CSS que se necesita. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta en Button y en Button 2 comparten prácticamente el mismo atributos. Lo único que cambia es al final, cuando tenemos el background image, que genera el gradiente en el con CSS3. ¿Sí? Es lo único que cambia. Y de hecho, lo único que cambia son los valores de los colores. De ahí en arriba comparten todos los mismos atributos. Pero no tuvimos que reemplazar ese código, porque si se acuerdan, lo que hicimos fue definir un botón base y luego llamarlo en cada botón. Entonces, estamos ahorrando en nuestro proyecto el escribir y repetir toda esta cantidad de código que el navegador sí necesita, pero que nosotros no necesitamos repetir. Entonces, en esa parte tenemos la parte de, bueno, Cristian me pregunta qué ventajas tiene realizarlo en la parte del servidor y no en el lado del cliente. Bien, creo que no alcancé a mostrarles, pero cuando lo estamos trabajando en el lado del servidor del cliente, vamos a ver si puedo darle control Z a esto. Entonces, ahora que lo estamos trabajando ahora cuando lo estamos trabajando en el lado del cliente, el resultado es el mismo. Si ustedes se fijan, exactamente el mismo. Pero si se dan cuenta, él se toma 16 milisegundos para interpretar el style.ls. Entonces, el navegador, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Primero carga el HTML, luego mira los estilos que tiene que cargar. En este caso no hay ninguno, así que no carga ninguno. Luego mira los JavaScripts que tiene que cargar. Él carga todo de arriba hacia abajo. Como puse el body, el JavaScript al final, carga el CSS y el intérprete de LESS. El intérprete de LESS busca en el head las llamadas hasta el shitless, lo carga por medio de Ajax, así que hay una petición Ajax ahí que se ejecuta cuando el navegador ya terminó de cargar todo, así que después de que el navegador termine de renderizar, se sigue terminando de renderizar la página por el lado de JavaScript. La JavaScript hace una petición Ajax, carga el archivo .less, ejecuta su compilador, que en este caso se tomó 16 milisegundos, y luego le pasó el CSS al navegador para que lo volviera a renderizar. Así que estamos haciendo un paso largo entre hacer la petición Ajax de LEDs, compilar y mandarla al navegador para renderizar, y eso hace que se pierda bastante tiempo. En este caso es muy rápido porque tenemos un JavaScript de apenas unas cuantas líneas. Cuando estamos trabajando con un LEDs que genere un CSS de miles de líneas de CSS, la cosa va a cambiar, ¿sí? Oscar Rendón me dice que les cuenta acerca del import. Bien, pues a eso precisamente yo. Ahora que estamos trabajando del lado del servidor, creo que perdí todo lo que hice en PHP. Voy a volverlo a hacer. Pues, como se dan cuenta, no es mayor, no es difícil. Vuelvo a copiar aquí, yo no me sé esto de memoria. Siempre lo copio y lo pego. Para los que usan frameworks, la mayoría de los frameworks tienen ya plugins adaptados para trabajar con LESS. Symfony, CodeIgniter, Cake, no sé qué frameworks hay en .NET, pero probablemente a alguien se le habrá ocurrido hacer un framework. Bueno, Ruby ya tiene intérprete de LESS como una gema, entonces no cuenta. Tiene intérprete de SAS y él es como una gema, si sale la gema y Ruby funciona. Ahora vamos a hablar acerca del import. Bien, es muy bonito esto que hicimos aquí con el asunto de los gradientes y el bot shadow, pero entonces yo quiero mostrarles algo más allá de eso. Voy a crearme otra clase aquí, otro botoncito aquí de los que tengo arriba, ¿sí? Voy a borrar este porque este era un botón, no, vamos a dejarlo ahí. Voy a crearme otro botón, ¿sí?
igual, pero que tenga la clase button dress. Entonces aquí va a aparecer como una clase normal, pero ya les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Ustedes han escuchado Twitter Bootstrap, ¿cierto? Pero resulta que Twitter Bootstrap está originalmente hecho en Less. Es una de las formas en las que está hecho. Entonces, si entramos a Twitter Bootstrap, nos metemos al GitHub, podemos ver en el GitHub que tenemos los archivos de Less originales en los que está construido Twitter Bootstrap. Y entre esos archivos de Less está el de Mitsins. Es un archivo de Mitsins. Es un archivo .less que tiene ya una cantidad de Mitsins definidos y que son listos para usar. Y como funcionan como parámetros, entonces no generan CSS adicional al navegador. Ah, por cierto, si ustedes quieren usar un Mitsin, crear un Mitsin que se llame sin parámetros, pero que no quieren que genere en el navegador, solamente tienen que poner los dos paréntesis. Entonces, lo que voy a hacer yo es descargarme este archivo de mitsins.less. Oscar, gracias por el enlace de Twitter, ¿sí? Y lo voy a poner aquí en mi carpeta de less y lo voy a guardar como mitsin.less. Entonces aquí en mi carpeta ahora tengo mitsins.less. Ahora lo que voy a hacer es que dentro de mi style.less voy a cargar ese archivo. ¿Cómo importo archivos en less.css? Lo importo con @import mitsins.less en este caso. ¿Sí? Tiene que tener permisos de lectura del archivo. No sé, el último mes no me puso problemas, así que me ahorro el problema. Entonces, cuando yo importe este mitsins.less, no funciona igual que cuando importo un CSS dentro de CSS. Es decir, en este caso, no hace como un CSS que carga el CSS principal y luego hace peticiones HTTP para cargar los otros CSS. En este caso, el intérprete de less literalmente carga este archivo less en la memoria y luego permite que el resto siga ejecutando el resto del less. Es decir, primero interpreta este less y luego interpreta el resto del less. Y si hay varios import, interpreta todos los import en el orden en que aparezca y luego sigue su camino. ¿Qué pasa? Quiere decir que si este missing.less nunca es usado, este CSS que tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, este está el .css, que está definido de alguna manera, no va a cambiar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque creo que escribí mal el nombre. Si no estoy mal, no va a cambiar en lo absoluto porque, ya miro qué es lo que pasó. Porque finalmente no cargó, no interpretó y no generó las clases que se cargaron del otro CSS. Porque no me tomó faltó el punto y coma. Ya, eso es todo. Ahora sí. Finalmente no me generó mayor cosa, solamente me cargó estos clear fits y este CSS adicional que seguramente está definido dentro del mixin.less como clases normales. Si se dan cuenta, de resto no me generó nada más, aunque mixin sea un archivo de aproximadamente 646 líneas de código, no me generó código adicional. Quiere decir que el CSS y el intérprete únicamente genera el código de los mixins que se está usando y de los atributos que se están usando dentro del mismo CSS. Ahora, yo les estoy hablando de Twitter Bootstrap. ¿Por qué? Porque es que la documentación de Twitter Bootstrap para Less CSS es muy buena. Entonces, si vamos aquí arriba en Twitter Bootstrap, tenemos el menú de Using Less y tenemos la documentación de mixins. Y en la documentación de mixins nos dice cuáles mixins podemos usar. Entonces, Clear Fit, Tag Focus, varios que tenemos aquí disponibles. Y entre esos tenemos algunos, por ejemplo, que me gustan mucho, que tenemos, por ejemplo, Border Radius, Bot Shadow, Transition. Entonces vamos a dejar de usar los mixins que yo tenía funcionando aquí de Round Corner y en vez de usar Round Corner voy a usar Border Radius de 5 píxeles. Y el resultado va a ser el mismo, casi el mismo. Es un punto, disculpen, me faltó el punto. Es el mismo porque ahora ya no estoy usando el mixin que definía aquí arriba, aquí abajo. Ahora estoy usando el mixin que está cargado desde mixin.less desde Twitter Bootstrap. Ahora, en vez de usar bot shadow, el que yo definí, vamos a usar el bot shadow que define eh, el mixin de Bootstrap. Entonces voy a copiarme todos estos atributos de acá
y los voy a pasar como parámetros a bot shadow y voy a eliminar mi propio bot shadow porque ya no lo necesito. Y nuevamente tengo el mismo resultado, pero ahora estoy usando el mixin que importé desde Twitter Bootstrap. Y finalmente tengo este gradiente que también lo puedo reemplazar por el mixin, pero que funciona de una manera distinta porque viene a funcionar de la siguiente manera, que son los namespaces. Los namespaces en la CSS funcionan como las definiciones de los IDs, por ejemplo. Namespace. Si tuviéramos un IDE que se llamara namespace en CSS, lo definiríamos de esa manera. Entonces, si yo quisiera en el namespace definir variables, yo podría definir mi variable y ponerle mi valor. Y si quiero definir un mixin dentro de mi namespace, yo defino mi mixin con sus parámetros y lo uso de esta manera. Y cuando yo quiero usar este namespace y usar este mixin, lo único que tengo que hacer es llamarlo de esta manera. Namespace mayor que punto .mixin. En este caso, por ejemplo, sería, digamos acá, namespace mayor que punto .mixin, que fue el que definí yo. O sin parámetros. Entonces, desde Bootstrap, cuando incluimos los mixins de Bootstrap, también incluimos varios namespaces. Entre ellos está el namespace de gradient. Y el namespace gradient me permite hacer gradientes verticales, horizontales o con una dirección específica que especificamos en un grado. En la documentación de Bootstrap está todo. Vamos a hacer un gradiente vertical normal y vamos a decirle que este gradiente que estamos definiendo aquí ahora va a ser un gradiente vertical con estos dos colores como parámetros. Y lo mismo de esta manera. Lo mismo abajo. Solamente que ahora vamos a pasar estos dos colores como parámetro y borramos nuestro llamado gradiente. Resultado, exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Si quisiera cambiar ese gradiente por un gradiente horizontal en el botón de abajo, es decir, de izquierda a derecha, entonces simplemente cambio el llamado del mixin y tengo gradiente izquierda a derecha. Si quiero usar un gradiente de direccional o radial, por ejemplo, del centro hacia afuera, simplemente cambio el nombre del mixin y tengo un gradiente de diferente manera. Entonces, el mixin.less de Twitter Bootstrap tiene bastantes mixins y namespaces que podemos usar de una manera excelente para nuestros proyectos. Ahora, no es la única solución que tenemos. Twitter Bootstrap está de moda, pero no fue el primero que implementó mixins establecidos. Tenemos dos sitios muy recomendados que se llaman Less Elements y Less Bootstrap. Entonces les voy a mandar los enlaces por aquí por la ventana de chat. Estos dos elementos, estos dos proyectos, creo lo que tienen, creo que el último línea está mal. Less Bootstrap. Está aquí. Bien, les juro que esta mañana estaba funcionando el sitio. No sé qué pasó con este proyecto. Qué lástima. Me parece mucho mejor que Less Elements. Less Elements lo que permite son definiciones de ciertos namespaces y de ciertos mixins. Por ejemplo, tiene gradientes, tiene bordes, sombras, redondeados. Tiene diferentes mixins que ya vienen definidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que bajarse el archivo .less, damos clic acá, nos manda el repositorio de GitHub y nos devuelve un .zip donde tenemos nuestro element.less, que es una definición de bastantes mixins que podemos usar. La documentación está aquí. Es muy bueno porque tiene elementos muy sencillos, pero a mi parecer los mixins de Bootstrap tienen muchísimos más elementos y tiene más de donde agarrar, pero para el gusto de los colores. Y ahí igualmente en internet pueden conseguir otros proyectos de muchos mixins que pueden usar
Si ustedes quieren crear su propia biblioteca de mixins, también lo pueden hacer. Simplemente acuérdense que la idea es orientar al CSS, un CSS más organizado donde pueden reutilizarse componentes. El último link funciona, vale, pero me parece raro porque a mí me da un error 404, pero vale. Ahora, para terminar, porque yo sé que ya nos estamos extendiendo bastante, les voy a mostrar una de las últimas cosas que quería mostrarles, que es acerca de las funciones y las operaciones, más específicamente de las funciones. Existen algunas funciones para colores que son excelentes y estas funciones para colores permiten trabajar con colores de una manera excelente. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando estaba definiendo aquí arriba mi LI, yo le dije que cuando estuviera sobre el elemento, vale, Oscar, muchísimas gracias. Vale, ahí tienen otro, ese preboot.less me parece mucho mejor que less elements, pero de pronto less elements tiene los elementos básicos necesarios y preboot tiene un poco de más, así que si ustedes quieren algo muy sencillo, pues pueden usar less elements, si quieren algo más completo pueden usar preboot.less. Sí, se les olvidó un CNI. Ahora, ¿recuerdan este CSS que me permitía hacer un over sobre el elemento? Bueno, en este caso tenemos un verde en contraste con rojo, muy navideño, pero entonces digamos que queremos hacer que... Uy, disculpe. ¿Me siguen escuchando, cierto? ¿Sí? Vale. Entonces, digamos que yo quiero hacer que estos elementos tengan relación con el color original. Si una cosa tenemos en mente es que para hacer un over tenemos que definir un color que tenga más contraste o menos contraste que el color original. Pero entonces en vez de definir a mano el contraste, el color de contraste, podemos usar funciones para que esto sea mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, vamos a saturar el color de fondo. Entonces podemos llamar a la función saturar y pasarle como parámetro el color de fondo. Y eso nos da como resultado, un verde más saturado. Disculpen, me faltó pasar el segundo parámetro que es la cantidad de porcentaje de saturación. Vamos a saturarlo un 10%. Si se dan cuenta, hay un pequeño brillo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, aumentemos un poco la saturación al 30%. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, él tomó el color base y el over lo generó con un cálculo hexadecimal de un 30% de más saturación. Ahora, si nos vamos a ver al CSS que genera el intérprete, podemos ver que que el background es un 16A, 04A y el LI over background es un color hexagesimal que corresponde a una saturación del 30% sobre este color base. Y no tenemos que preocuparnos por hacer ese cálculo nosotros o usar la rueda de colores aquí para poder definir más saturación, que es el caso de acá, o menos saturación, sino que directamente con el SSS. Ahora, yo no quiero saturación, digamos que lo que quiero es desaturación, o quiero que el color se ponga más claro o más oscuro. Entonces, en ese caso, digamos que es que más claro o más oscuro, no, más transparente o menos transparente. Entonces, en vez de saturar o desaturar, lo que voy a hacer es que se vuelva un 30% más transparente. Entonces, voy a obtener un resultado como el siguiente. Que si tuviéramos en el fondo otro elemento, en este caso el elemento del fondo empezaría a verse un 30% con respecto a un 100% de visibilidad del elemento del fondo. También tengo la opción de hacerlo más claro o más oscuro. Entonces, en este caso lo voy a hacer un 10% más claro. Y tenemos para elegir la función que más se nos parezca. Ahora, también podemos hacer operaciones matemáticas con píxeles, multiplicar los píxeles por 2, por 0.5, valores, así como trabajamos los IM en las fuentes y como trabajamos los porcentajes en los tamaños. Podemos usar operaciones para trabajar valores relativos en base a los márgenes, por ejemplo. Si digamos yo quiero definir un margen base, entonces base margin de digamos 5 píxeles y yo quisiera que los LI no tuvieran un padding de 10, sino un base margin
base margin por 2, entonces tendría exactamente el mismo resultado, y si lo quisiera que fuera el triple sería muchísimo más ancho, ¿sí? Entonces podemos hacer operaciones matemáticas en base a los píxeles, podemos hacer funciones para los colores y podemos usar los mixins para reutilizar código fuente. Hay otras funcionalidades que me tomaría un rato explicarles porque aquí no acaba todo el asunto de los preprocesadores en CSS, pero que les invito a consultar en la documentación oficial del scss.org. La mayoría de las funciones que están en el compilador de JavaScript también están en el de PHP, pero si ustedes quieren revisar las de PHP exactamente, pues se pueden meter acá. Para los que trabajan con .NET, entonces tenemos este proyecto css.net que se llama el .lesscs, ¿sí? Lesscs. Es decir, CSS para .NET, que funciona de la misma manera. Si ustedes quieren estar seguros que las funcionalidades que les expliqué aquí funcionan, pues ustedes se van a la parte de la documentación oficial y en .NET pueden ver todo lo que funciona. Ahora, JSP. También tenemos, disculpen, el SCS. Vamos a buscar la página de la Wikipedia. Vamos a ver exactamente para qué lenguajes tenemos disponibles el SCS. En este caso, no, aquí la Wikipedia me sigue diciendo que es para JavaScript. Mm, Déjeme pensar. ¿Ustedes me siguen escuchando? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Seguro, sí me escuchan, no, pero me están diciendo por Twitter que no me escuchan, pero bueno. Aló, aló, aló. Vale, perfecto. Vale. Entonces, pero por hoy es todo lo que quería mostrarles acerca de preprocesadores SSS y más específicamente del SSS. Yo soy seguro que hay el SSS para Ruby, para .NET y PHP, pero soy seguro también que hay para otros lenguajes más. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes tienen su lenguaje favorito y quieren saber si existe el preprocesador para el SSS en su lenguaje, pues tendrían que buscar en Google, en Yahoo, en Bing, lo que prefieran, ver si encuentran el preprocesador. Sí, Juan, precisamente les estaba contando al inicio de la conferencia que todos los archivos todos estos archivitos que ustedes ven aquí que generé, los voy a subir en el GitHub de Avanet. Entonces, si ustedes me regalan un minuto, voy a compartirlo de una vez y ya les digo, ya les mando el enlace de una vez para que ustedes lo vean, ¿vale? Entonces, denme un minuto. ¿Dónde está? Mm, no recuerdo exactamente en dónde está. Oscar, ¿tú me ayudas con el link del GitHub? Te lo agradezco. Creo que lo perdí. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Entonces, sí, lo acabo de encontrar. Vamos a darle permisos para evitar problemas. Entonces voy a pasar todo esto. Todo esto te los voy a mandar voy a poner las diapositivas que les mostré. También lo voy a poner en el GitHub para que ustedes la tengan a la mano. No son unas grandes diapositivas, pero seguramente de algo podrán servir.
Listo. Entonces les mando el enlace. Aquí ya tenemos todos los archivos de la conferencia. María. Sí, me encanta Doctor Who. Ahí tenemos al doctor y a Amy, a Rory. Eh, entonces, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia virtual. Eso es todo por ahora. Yo espero que en un futuro nos encontramos en alguna otra charla. Eh, entonces, recuerden, mi nombre es Esteban Beltrán, académico en Twitter, pertenezco a la comunidad de Cúcuta Tecnológica y soy colaborador en Avanet. Esta charla fue organizada por Avanet y agradezco mucho su atención. Se me olvidó decir si tienen alguna pregunta en este momento, se me fue. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues no. Vale. Entonces, si ustedes quieren echarle un ojo a algún otro preprocesador, yo les enseñé LES. Es lo que yo trabajo y es lo que he trabajado en los últimos proyectos. No soy un experto, solamente quise compartir lo poco que sé de LES y sí seguro que se le puede sacar al potencial muchísimo más. Eh, Live Ray, no, no, realmente no sé. Eh, Entonces, si ustedes quieren profundizar en el tema, pues lo que hay que hacer es leer. Afortunadamente para el SSS ya se volvió suficientemente famoso para tener mucha documentación en español, pero siempre sabemos que la mejor documentación va a estar en inglés. Mi Twitter es @academo, se los envío por el chat. Si en algún momento tienen alguna duda en que yo pueda ayudarles, pues con muchísimo gusto lo haré. Mi comunidad Cúcuta Tecnológica y el organizador de la charla Avanet, muchísimas gracias por prestar atención y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, tal vez vamos a ver otro tema. Entonces, que tengan una muy buena noche. Saludos desde Cúcuta y hasta luego.